Café Jurídico, episodio 139. Muy buenas tardes, bienvenido un día más. Hoy jueves 16 de septiembre, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Sobrepasamos el ecuador del mes y nuevamente regresamos con otro programa de novedades legislativas para acercarte todos esos cambios, esas cuestiones que debes conocer para poder mantenerte actualizado en un área tan cambiante como es el derecho, que, como ya he dicho en alguna que otra ocasión, es como un ente vivo que va evolucionando y transformándose día a día y así a lo largo del tiempo. Ya sabes que los suscriptores a nuestro boletín mensual gratuito reciben una lista completa con todas las novedades que se han producido en el último mes, tanto a nivel nacional como europeo, y de ellas seleccionamos aquellas que nos resultan de más interés para explicarlas en esta sección del programa. Y precisamente para eso contamos, como siempre, con nuestra querida compañera y abogada en ejercicio, María Ángeles Rodríguez. Bienvenida, María Ángeles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanma, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa un poquito más corto de lo de costumbre, debido a que desde mitad del mes de agosto a la fecha se han aprobado muchas órdenes ministeriales y resoluciones, pero poquitas leyes o decretos. Se nota que el legislador también ha estado de vacaciones. Pero bueno, bromas aparte, vamos a comentar algunas cuestiones que son interesantes y de bastante actualidad. Mejor no os adelanto detalle para que así os quedéis hasta el final del programa. Como siempre os decimos, si veis que pasamos algo por alto y que deberíamos de analizar, hacednoslo saber en comentarios o a través de la web. Al final del programa os explico cómo, pero si te parece, María Ángeles, vamos a comenzar. Real Decreto 793/2021 de 14 de septiembre, por el que se modifica el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aprobado por el Real Decreto 215/2014 de 28 de marzo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se creó por recomendación de la Unión Europea, aprobándose ello con la Ley Orgánica 6/2013 de 14 de noviembre, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y de las previsiones económicas. ¿Puedes indicarnos cuál es el objetivo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal? Pues se trata de una autoridad administrativa independiente con responsabilidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las administraciones públicas y que actúa de forma objetiva, transparente e imparcial. Su objetivo es la revisión en diversas áreas del gasto público y para ello, con este Real Decreto, se crea una nueva división de evaluación del gasto público que reforzará las capacidades de evaluación permanente de la institución, dotándose para ello de los recursos necesarios para llevar a cabo su labor de revisión de manera sistemática. ¿Qué más puedes indicarnos al respecto, María Ángeles? Con este Real Decreto se modifica el apartado 8 del artículo 24 del Real Decreto 215/2014 de 28 de marzo, que establece que del presidente depende directamente un gabinete como órgano de asistencia inmediata, al que se le atribuye el nivel orgánico de su dirección general para asegurar su equiparación a otros gabinetes de sus secretarías y órganos equivalentes. Se crea una nueva división que establecerá canales estables de interconexión con las administraciones para proveerlas de información sobre sus evaluaciones y recomendaciones, facilitando el proceso de implementación de las propuestas y el seguimiento de estas. Existirán 4 divisiones que dependerá de manera directa del presidente: la División de Análisis Económico, División de Análisis Presupuestario, División de Evaluación del Gasto Público, División Jurídico-Institucional. Y la División de Evaluación del Gasto Público se estructurará en 2 áreas, cuyos responsables tendrán nivel orgánico de su director general. Estos son análisis institucional y análisis técnico. Por otro lado, se adapta el régimen jurídico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. ¿Cuándo entra en vigor? Pues al día siguiente de su publicación en el BOE, 15 de septiembre de 2021. Real Decreto Ley 17/2021 de 14 de septiembre de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios de gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Se aprueba este Real Decreto Ley debido a los precios tan elevados que se vienen produciendo en los últimos meses en el mercado de la electricidad y que provocan gran alarma social, dado el papel fundamental que tiene hoy en día en las economías domésticas la electricidad y sobre todo por la incidencia que recae en los colectivos más vulnerables y por la grave y extraordinaria situación que se está viviendo en los mercados energéticos, causado ello por el incremento del precio mayorista de la electricidad. Debido a ello, es motivo por el cual con este Real Decreto Ley se introducen medidas en el ámbito social y en el ámbito mercantil para frenar este incremento en el precio de la electricidad y que a su vez van a contribuir a la reducción de los costes de la factura final de la luz. Se prorroga la suspensión del impuesto sobre la venta de producción de energía eléctrica hasta final de año, se limita la revisión de los precios de la tarifa regulada del gas natural, evitando un crecimiento, dejándola en el 4,4%, entre otras. ¿Puedes especificarnos en qué consiste en esa medida? Pues en primer lugar, indicar que con la modificación de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del apartado 3 del artículo 52 y la introducción del nuevo artículo 45 bis, se introduce el concepto de suministro mínimo vital para garantizar el derecho al suministro eléctrico de todos los consumidores vulnerables, sobre todo para los perceptores del bono social eléctrico, estableciéndose como medida de protección la ampliación de 4 a 6 meses el periodo para hacer frente al pago de la factura de la electricidad sin que el suministro se vea interrumpido y durante los cuales se fijará una potencia que garantice unas condiciones mínimas de confort a los hogares acogidos a dicha medida. Modificación del Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre, por el que se regula la figura de consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Se modifica concretamente el artículo 19 para acoger las modificaciones introducidas por el concepto de suministro mínimo vital. Se establece este mínimo en un total de 3,5 kilovatios. Modificación de la base imponible y del importe de pagos fraccionados del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica durante el ejercicio de 2021. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central por cada instalación en el periodo impositivo, minorada en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema durante los trimestres tercero y cuarto. Los pagos fraccionados del tercer y cuarto trimestre se calcularán en función del valor de la producción de energía eléctrica en barras de central realizadas durante el periodo impositivo, minorado en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema durante dicho trimestre y deduciéndose el importe de los pagos fraccionados previamente realizados. Y se establece de forma excepcional y transitoria hasta el 31 de diciembre de 2021 una reducción del tipo impositivo del impuesto especial sobre electricidad. Dicho impuesto se exigirá al tipo impositivo del 0,5%. Las cuotas resultantes de la aplicación de dicho tipo impositivo no podrán ser inferiores a las cuantías siguientes: 0,5 euros por megavatio hora cuando la electricidad suministrada o consumida se utilice en usos industriales, en embarcaciones atracadas en puertos que no tengan la condición de embarcaciones privadas de recreo o en el transporte de ferrocarril. 1 euro por megavatio hora cuando la electricidad suministrada o consumida se destina a otros usos. Aparte de estas, ¿hay más medidas? Sí, Juanma, se fomenta la contratación de energía a plazo mediante mecanismos de mercado para la asignación de energía inframarginal gestionable y no emisora para que puedan verse beneficiados todos los consumidores. Dichos mecanismos tomarán la forma de subasta de contratos de compra de energía a largo plazo para incrementar la liquidez de los mercados eléctricos. Esta corresponderá a un máximo del 25% del valor de energía anual generada más bajo de los últimos 10 años de las instalaciones inframarginales gestionables
y no emisoras, que no perciban retribución específica y que no hayan resultado adjudicatarias en las subastas de desarrollo de energías renovables. Se desarrolla el método de subasta, los participantes y la vía para concurrir en ella. Mecanismos de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados internacionales. Con efecto desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley hasta el 31 de marzo de 2022, se minorará la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica de instalaciones de producción de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero en una cuantía proporcional al mayor ingreso obtenido por estas instalaciones como consecuencia de la incorporación a los precios de la electricidad en el mercado mayorista del valor del precio del gas natural por parte de las tecnologías emisoras marginales. Criterio de utilización racional de los recursos hídricos, modificándose el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, añadiéndose un nuevo párrafo del apartado 2 del artículo 55. Se modifica también el Real Decreto Ley 5/2021 de ayudas a autónomos y empresas, ampliando el plazo para la solicitud de dichas ayudas en 4 meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre. ¿Cuándo entran en vigor? Al día siguiente de su publicación, 15 de septiembre de 2021. Asimismo, indicar que la primera subasta se realizará con anterioridad al 31 de diciembre de 2021. María Ángeles, ¿de qué más nos va a hablar hoy? Pues mira, Juanma, como bien sabemos, el pasado día 3 de junio se aprobó la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reformaba la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. De ello hablábamos precisamente en el programa 123. Pues bien, con la aprobación de la precitada ley, que reformaba, entre otras normas, el Código Civil, en su artículo 2.10, se procedía a modificar el artículo 94 relativo al derecho de visitas, comunicaciones y tener a los hijos en su compañía del progenitor no custodio. Esta modificación del artículo 94 del Código Civil ha entrado en vigor el pasado 3 de septiembre y de ahí que consideremos necesario traerlo al programa de hoy, ya que ello supone cambios importantes en dichos derechos. El mismo viene a establecer que no procederá el establecimiento de un régimen de visitas o estancia y, si existiera, se suspenderá respecto del progenitor que esté en curso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visitas, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión provisional o por sentencia firme acordada en procedimiento penal por los delitos previstos. Es decir, el progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida del menor, agredir o abusar de la pareja de los hijos y si se aprecia indicios fundados de violencia doméstica o de género, en esos casos, en vez de dejar a criterio del órgano judicial dicha decisión sobre la limitación en el régimen de visitas, directamente se pasa a suprimir el mismo. Todo ello en aras de proteger a los menores como víctimas de violencia. Dicha modificación viene cargada de polémica, pues ello puede dar lugar a cuestiones de inconstitucionalidad, limitando los derechos de los progenitores para con sus hijos, e inclusive podría vulnerar el principio de presunción de inocencia, dar lugar a proliferación de denuncias falsas, etc. El problema, María Ángeles, yo lo veo en que me da un poco la sensación, no sé qué pensarás tú, que esto abre la puerta a la criminalización de los progenitores, sobre todo frente a sus propios hijos, y esto simplemente a partir de un mero acto de comunicación como es una denuncia. En términos prácticos y en mi opinión, esta reforma constituye un flagrante atentado contra la presunción de inocencia, pues la mera interposición de una denuncia, que en definitiva es lo que marca el inicio del proceso penal, conllevará a la limitación de los derechos del progenitor denunciado
a pesar de no existir resolución alguna sobre los hechos denunciados por parte del juzgador penal. Ojo, que no hablamos de personas que han sido condenadas, sino de personas que han sido denunciadas. Verá, que yo entiendo que el legislador quiera o pretenda proteger el interés superior del menor, como además es su obligación, pero a mi juicio no se debe limitar, y mucho menos suprimir, un régimen de visitas o comunicaciones por una mera denuncia y sin que quede debidamente acreditada una situación objetiva de riesgo que permita vislumbrar que el progenitor pueda efectivamente atentar contra la integridad de su hijo o les pueda causar algún tipo de daño o perjuicio. En fin, me pregunto dónde queda el indubio pro reo, que más bien parece que en este caso el legislador opta por reconvertirlo en una especie de indubio pro renunciante. De cualquier forma, estamos ante una cuestión muy polémica y no son pocos los compañeros de familia que piensan que este cambio puede acarrear un incremento en las denuncias falsas con la única finalidad de lograr un posicionamiento estratégico de cara a obtener la custodia de los menores. Y es que, nos guste o no, esto es un riesgo real que está ahí. De cualquier forma, María Ángeles, lo cierto es que esta reforma, como decía, ha sido polémica y controvertida, y es cierto que se mira con mucho recelo por parte del gremio y de la sociedad, hasta el punto de que se ha interpuesto incluso un recurso de inconstitucionalidad contra esta modificación, pero bueno, en definitiva ya se verá qué sucede y el tiempo dirá cómo van transcurriendo las cosas y en qué se traduce realmente al final esta modificación. Pues sí, Juanma, tienes razón en lo que dices. ¿Algo más que quieras añadir? Otra cuestión importante y que debemos de reseñar es que con la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal, también el 3 de septiembre ha entrado en vigor la modificación relativa a la tramitación de la nacionalidad española por opción, residencia o carta de naturaleza para los menores de 14 años. Antes, para dicha tramitación de la solicitud, era imprescindible que los representantes legales del menor acudieran previa y conjuntamente o mediante poder de uno al otro al registro civil del domicilio para solicitar la correspondiente autorización del juez encargado del registro civil y posteriormente tramitar la nacionalidad siguiendo los cauces habilitados al efecto, para asegurar que ello no iba en contra del interés del menor. Ahora, con dicha modificación, dicho procedimiento se ve simplificado, eliminándose el trámite previo en el registro civil para el caso de acuerdo entre los representantes legales del menor, pudiendo llevar a cabo la solicitud sin necesidad de realizar ningún trámite previo. Únicamente será necesario aportar al expediente el modelo normalizado de la solicitud debidamente cumplimentado, junto a su documentación correspondiente. De momento, Juanma, eso es todo por hoy. Perfecto, María Ángeles, pues nos vemos de nuevo en el próximo programa de preguntas y respuestas ya a finales de mes. Pero antes de despedirnos, recordar que desde nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos escuchando en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Podimo, YouTube y así más de 35 plataformas. Nos escuche desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.